Chile culpa a Chancay por la caída en su actividad portuaria. Una caída de un 15,7% en 12 meses registró la carga movilizada y manipulada en los puertos de la región del Biobío, según cifras del Instituto Nacional de Estadística. Cifra que llega en medio de las repercusiones por la noticia de la eliminación de la ruta directa entre China y el puerto de Lirquén en favor del terminal portuario de Chancay en Perú. Empresarios y autoridades del Biobío han expresado su preocupación por el impacto que el nuevo puerto de Chancay, en Perú, está teniendo sobre la actividad portuaria de la región. Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, la carga movilizada y manipulada en los puertos del Biobío cayó un 15,7% en los últimos 12 meses, en un contexto marcado por la eliminación de la ruta directa entre China y el puerto de Lirquén. Este cambio logístico, que redirige la carga primero a Chancay, antes de su distribución a otros puertos, es visto como un golpe a la competitividad del sistema portuario chileno. Chancay y la creciente competencia en el Pacífico Sur. El puerto de Chancay, desarrollado con una inversión de más de $3.500 millones por la naviera estatal china COSCO Shipping, está diseñado para convertirse en el principal hub logístico de Sudamérica, con conexión directa a China. Su infraestructura permitirá recibir megabuques de carga, operar con menores costos logísticos y reducir tiempos de tránsito para las exportaciones e importaciones en la región. Para los puertos chilenos, y en particular para los del Biobío, este cambio representa una amenaza concreta. La eliminación del servicio de carga directa entre China y Lirquén significa que, a partir de ahora, las embarcaciones que anteriormente llegaban a Chile sin escalas deberán primero descargar en Chancay. Desde allí, la carga será redistribuida a distintos puertos sudamericanos, incluyendo los chilenos, lo que incrementa los costos y tiempos de transporte para los actores logísticos nacionales. Este nuevo esquema pone en desventaja a los terminales chilenos, que históricamente habían operado como puntos clave de ingreso de carga en el Pacífico Sur. Empresas del sector advierten que la dependencia de Chancay como centro de distribución podría llevar a una pérdida progresiva de volumen de carga en los puertos chilenos, afectando directamente la economía del Biobío y de otras regiones que dependen del comercio marítimo. Una caída de un 15,7% en 12 meses registró la carga movilizada y manipulada en los puertos de la región del Biobío, según cifras del Instituto Nacional de Estadística. Cifra que llega en medio de las repercusiones por la noticia de la eliminación de la ruta directa entre China y el puerto de Lirquén en favor del terminal portuario de Chancay en Perú. Los números no son buenos en materia portuaria. De acuerdo al boletín del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, la carga total movilizada a los puertos de la región del Biobío durante diciembre registró una caída de un 15,7% en la comparación anual. Este resultado, de acuerdo al informe, fue consecuencia del menor movimiento del servicio de cabotaje, con una variación negativa de un 40% en 12 meses. Desde el mundo empresarial hay preocupación, no solo por esto, sino también por la reciente eliminación del servicio de carga que se realiza directamente entre China y el puerto de Lirquén, servicios que ahora serán a Chancay, en Perú, y de ahí, de ser necesario, a puertos chilenos. Una vez más queda en evidencia que llegamos tarde a proyectos estratégicos claves para el desarrollo del país, el bienestar de las personas y la generación de recursos para el Estado. La salida de esta naviera china del puerto de Lirquén hacia Chancay, Perú, no es un hecho aislado, es la punta del iceberg. Es una señal de alerta, pues necesitamos con urgencia infraestructura habilitante que fortalezca la competitividad portuaria de la región y el país. No podemos seguir perdiendo oportunidades que comprometen nuestro crecimiento y proyección futura. Chile en alerta por la construcción de más puertos peruanos. El dominio de Chancay en la región es solo el principio de un proceso más amplio que podría debilitar aún más la posición de Chile en el comercio marítimo internacional. Además de Chancay, en Perú se están proyectando nuevos terminales estratégicos como el puerto de Corio, en Arequipa, y el puerto de Eten, en Lambayeque. Corio se perfila como una alternativa clave para la exportación de minerales y carga general en la costa sur peruana, lo que podría restarle protagonismo a los puertos chilenos que tradicionalmente han manejado este tipo de carga. Por otro lado, el puerto de Lambayeque, en el norte de Perú, busca convertirse en otro hub logístico con capacidad para recibir carga de gran volumen y servir como punto de redistribución hacia otros mercados. La expansión portuaria peruana está generando una transformación en la logística marítima regional, con un claro riesgo para Chile. Si estos proyectos se consolidan, la tendencia que hoy afecta a los puertos del Biobío
podría extenderse a otros terminales chilenos, poniendo en jaque la capacidad del país para competir en el comercio marítimo del Pacífico Sur. Crisis portuaria en el Biobío, falta de infraestructura y reacción tardía. La competencia con Chancay ha dejado en evidencia la falta de inversión en infraestructura portuaria en Chile, un problema que el sector empresarial y las autoridades vienen señalando desde hace años. La región del Biobío, que históricamente ha sido un pilar del comercio marítimo en el país, se encuentra en una posición de vulnerabilidad ante la modernización de los terminales peruanos. El nuevo puerto de Chancay no solo ofrece conexiones más eficientes con Asia, sino que también está atrayendo inversiones logísticas que podrían haberse instalado en Chile. Mientras que Perú avanza con proyectos estratégicos de alto impacto, en Chile, las demoras en infraestructura portuaria y la falta de incentivos para atraer nuevas rutas comerciales han debilitado la competitividad de los terminales nacionales. La crisis que enfrenta el Biobío con la caída en la movilización de carga es solo un primer síntoma de un problema mayor. Si no se toman medidas urgentes, los puertos chilenos corren el riesgo de perder aún más protagonismo, quedando relegados a un papel secundario en la red de comercio marítimo del Pacífico. El desafío es claro. La entrada en operación de Chancay ha cambiado las reglas del juego en la logística portuaria del Pacífico Sur, y Chile debe reaccionar rápidamente si quiere mantener su relevancia en el comercio marítimo internacional. Con los proyectos de Corio y Eten en camino, el país enfrenta una competencia sin precedentes. Sin medidas concretas, Chile corre el riesgo de quedar rezagado mientras otras naciones de la región fortalecen su posición como ejes estratégicos del comercio global. La entrada en operación de Chancay y la inminente construcción de nuevos puertos en Perú han cambiado las reglas del juego en la logística marítima del Pacífico Sur. Mientras el comercio internacional avanza hacia la consolidación de hubs logísticos más eficientes, Chile se enfrenta a un escenario complejo donde su rol histórico como puerta de entrada a Sudamérica se ve amenazado. Si Chile no reacciona con inversiones en infraestructura portuaria, incentivos a las navieras y estrategias logísticas que lo mantengan competitivo, la pérdida de carga y relevancia en el comercio marítimo podría volverse irreversible. Con el avance de proyectos como Corio y Eten, el desafío no es solo recuperar la competitividad del Biobío, sino asegurar que Chile siga siendo un actor clave en la red global de transporte marítimo. El tiempo apremia y la respuesta del país definirá si logra adaptarse a este nuevo escenario o si cede aún más terreno en el Pacífico Sur. Suscríbete y no te pierdas lo que se viene.